Continuamos aquí en Radicales Libres y tenemos la grata presencia del doctor Roger Rumbril. Muy buenas noches, Roger. Muchísimas gracias por su presencia. Buenas noches y gracias por esta gentil invitación. Bueno, y usted es una de las personas que más conoce acerca de la Amazonía, de los pueblos originarios, etcétera. Y quisiéramos que nos dé su punto de vista, don Roger, acerca de lo que está pasando en este tema de la consulta previa, ¿no? Se aprueba una ley, pero ahora el INDEPA hay ciertas cortapisas, las organizaciones están algo incómodas. ¿Cómo ve usted este tema desde su perspectiva de la Amazonía y en general del país? Bueno, de hecho la ley de consulta, desde mi punto de vista, es una de las normas más importantes que debe promulgarse en el país. Pienso que es una norma parecida a la 2653, la ley que se dio durante el gobierno de Velasco, el 74, que históricamente es la primera norma que restituye, que legitima, que reconoce el derecho a los pueblos indígenas. ¿Está vigente esa norma? No, esa norma ya no está vigente, pero es una norma fundacional, la más importante que se dio en el siglo XX, ¿no? Y esta es una norma también importante. Hay un cierto equívoco con relación a esta norma. Se piensa que es una norma que se ha dado solamente para desfacer entuertos, o sea, apagar los incendios de la minería, ¿no? Pero la norma va mucho más allá. La norma reconoce los derechos de los pueblos indígenas, reconoce la necesidad, la necesidad que tienen los pueblos indígenas de definir su modelo de desarrollo. Ahora, el convenio 169 lo dice claramente, sí, ¿no? Ahora bien, sin embargo, esta norma, cuando uno analiza su origen, es una norma que tiene fallas de fábrica, ¿no? Y por otro lado, una cosa que me asombra es que esta norma está dada para generar diálogo, para propiciar la construcción de una democracia inclusiva, y hoy en día, por los malos procedimientos del gobierno, por la manipulación, es una norma que ha provocado la mayor fragmentación, la balcanización de los pueblos indígenas. Y esa es una cosa que hay que acusar al gobierno, ¿no? ¿Cuál norma? ¿Esta de claro, el reglamento. ¿La discusión del reglamento o la norma de consulta? La norma y el reglamento, pero sobre todo el reglamento, ¿no? Ahora, en toda esta discusión que está viendo, que está proponiendo el INDEPA, se reconoce, porque el convenio 169 es clarísimo, ¿no es cierto? Pareciera que se rebaja lo que dice el convenio 169 en la propia norma y ahora en el reglamento. No sé si los juristas han dicho, incluyendo Bartolomé Clavero Salvador, que es el mayor especialista y miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas, han dicho que esta norma es una norma minimalista. Y que deja abiertas las puertas a las grandes empresas. Podemos citar varios artículos. Los artículos que los pueblos indígenas están señalando que ¿Como cuáles, por ejemplo? El artículo 1, 2, el artículo 4, 7... ¿Pero cuál es la observación específica ahí? En el caso, por ejemplo, de uno de los artículos, ¿no? Se señala que los pueblos indígenas son consultados después de la concesión. ¿Qué es eso? Así dice. Así, claramente. Y Iván Lanegra, el viceministro intercultural, acaba de decir que el artículo 6, es el artículo 6 del reglamento, es inamovible. Es totalmente inamovible y es, exacto. Es inamovible porque eso no se puede tocar. O sea, me meto a tu casa, te rompo la cocina y de ahí te consulto si te gusta. Exacto. Y como ya está, ya que vas a decir. Y uno puede hacer una interpretación absolutamente clara de ese. O sea, ahora, ese es un reglamento de las empresas. Así, por supuesto. Está clarísimo, ¿no? Dígame una cosa, Roy. Pero, ¿cuál es la dificultad? O sea, el reglamento y la discusión son la expresión de algo. Pero acá hay una cuestión mucho más profunda, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad, de nuestro país, que cree que las comunidades son, pues, niños que se les tiene que educar de manera asistencialista, etc. El debate sobre la ley y esta actitud divisionista del gobierno, de estas trampas que está poniendo, de esta manipulación que está haciendo, expresa lo que yo he señalado permanentemente. Este país tiene una fractura. La fractura de este país es que tenemos una nación multilingüe, multicultural, multiétnica. Naciones, dentro del país hay naciones. Así es, solamente en la Amazonía se hablan 63 lenguas. Sin embargo, tenemos un Estado monocultural
y de origen colonial. Esta nación, este Estado es disfuncional a esta nación. ¿Ya? Es decir, lo que tenemos que hacer en este país es hacer una profunda reforma de este Estado que no encaja dentro de esta nación, de este país. Voy a poner dos ejemplos. La justicia que se aplica en este país es una justicia del derecho positivo de origen romano, ¿de acuerdo? Y los pueblos indígenas tienen una justicia, un derecho consuetudinario. Esta justicia de origen del derecho positivo de origen romano simplemente colisiona con el derecho consuetudinario. Se han hecho algunos intentos, creo, ¿no?, de conciliar. Bueno, esta ley es un paso a esas reformas. Sin embargo, están poniendo todas las dificultades a esa posible reforma. Claro, ¿no? Si te ponen el tema central, que si hay una concesión, la consulta es posterior, pues, y ese era el medio del asunto. Bagua nos hizo pensar, nos hizo dar la esperanza de que, bueno, luego de esa terrible situación que mató a tantos peruanos, íbamos a pensar El otro aspecto tiene que ver con la educación. Como digo, solamente en la Amazonía se habla 63 lenguas, ¿no? ¿Usted es amazónico? Sí, sin embargo el sistema educativo... Tiene 2 lenguas. Es un sistema que intenta construir un país monolingüe. Español, inglés. ¿Ya? Un país monolingüe. Porque las escuelas, los colegios, institutos de interculturalidad sobreviven de una manera así absolutamente difícil, ¿no? La perspectiva amazónica, don Roger, la perspectiva amazónica desde aquí se ve casi exótica y hay algunos que la hacen exotizante, ¿no es cierto? Entonces se ve ahí pues un enorme bosque, como decía Alan García, ¿no es cierto? Y que ahí hay 3 gatos y ellos no pueden ser los dueños de ese bosque, sino eso nos pertenece a todos. Entonces por eso ahí vamos por los recursos. ¿Qué se han creído estos? Bueno, lo que pasa es que el Estado peruano, ¿no?, ha vivido a espaldas de la Amazonía, históricamente, ¿no es cierto? Hay que pensar nomás en la Ley 1220 de 1909, promulgada por Leguía. Esa norma, la 1220, es lo más parecido al perro del hortelano, porque no hay, según esa norma, no hay indígenas. Está vacía la Amazonía. La norma Leguía. Sí, así pero es. Ahora por eso yo he señalado que el jefe de Estado más parecido a Leguía ha sido Alan García. Pero ahora a diferencia del tamaño. Leguía por todas partes. Yo he leído un montón de artículos que están diciendo Leguía. Ahora bien, pero lo que necesitan los oyentes, los televidentes conocer es que el tema de Bagua se instala dentro de un problema mucho más global. Como todo el mundo sabe, desde los años 90 se pensaba que la economía mundial, la economía global iba a ser una economía desmaterializada, o sea, una economía basada en los servicios y la tecnología. 10 años después, el 2008-2009, la crisis mundial, la crisis económica demuestra que la economía ahora es una economía de primaria exportadora, una economía... Igual en las colonias sacábamos oro, ahora también sacamos una economía de materias primas. Ajá. Entonces, esos recursos, agua, petróleo, gas y biodiversidad, están en la Amazonía. O sea, lo que ocurre en Bagua es que los indígenas enfrentan el modelo. Ahora, claro, ¿no? enfrentan el y modelo. Hoy en día, la Amazonía, tú preguntabas sobre la Amazonía es un espacio estratégico. El 90% del petróleo, el 90% del gas, el 90%... Lo han lotizado. Bueno, la Amazonía tiene 1.200.000 kilómetros cuadrados y el 70% está lotizado. Y muchos de esos lotes, más o menos 24, están sobrepuestos a... Pero a mí me preocupa cómo no se puede entender que si hay comunidades, gente que está ahí tantos miles de años, y uno llega y le clava el petróleo, le hace hueco para sacar el agua, ¿cómo no entender que estas personas que están ahí tienen un derecho prioritario en primer lugar y su opinión tiene que ser escuchada y tiene que vincular las decisiones? Bueno, por encima están los intereses económicos, ¿no? Hay que considerar que, desde mi punto de vista, este Estado está capturado por el gran capital, ¿no es cierto? Mira, ¿y Ollanta? ¿Usted apoyó a Ollanta también? Yo he sido, yo apoyé porque en los días aurorales de la Gatana... ¿Hasta cuándo apoyó Ollanta? Yo renuncié el 21 de diciembre. ¿Del año...? A los 2 días que salió el gabinete de Lerner. Ah, del Lerner, ya. Okay. Claro. ¿Usted ha trabajado en el Estado en este periodo? No, yo trabajé como asesor del ministro Giesecke. Ya, ok. ¿Y por qué me incorporé? Yo he sido miembro de Interlocutor por el Cambio. Ya.
porque en la disputa electoral el único que decía algo que cuestionaba decía, el modelo era él, ¿no? Exacto, y el único que decía que hay que incorporar a los pueblos indígenas, hay que hacer una democracia inclusiva, etcétera. ¿Y se olvidó? Bueno, o se lo hicieron olvidar, o lo han arrinconado y tiene miedo. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo tengo dos análisis, y es un análisis que se hace en Intelectual por el Cambio, ¿no? No hay ningún gobierno en este planeta, en este mundo, que pueda funcionar sin un partido político. Y tengo la impresión de que el Partido Nacionalista ha sido siempre una entelequia, ¿no? Y gana Perú más o menos un cartel. Es decir, al llegar al gobierno, un gobierno que fue elegido por... ¿recuerdas las encuestas? Que el 40% de peruanos querían una transformación radical y sí, el 30% una transformación... No, claro, el 30, 70, claro. El 30 radical y el 40... Sí, gradual. Esos son los que eligieron a Humala, ¿no? Entonces, pero ahora gobierna con los otros. Exacto. Entonces, esos que le eligieron pobres, ¿no? Urbanos, indígenas, andinos, amazónicos, lo eligieron con la esperanza de la gran transformación, ¿no? Pero desde el primer día el gobierno fue un gobierno en disputa por esos poderes fácticos. En 3 meses esa disputa se ha definido en favor de la derecha, ¿no es cierto? Sí, con lo de Conga. Es la derecha la que está en el poder. Y esos que eligieron están fuera del poder y están absolutamente desanimados, desolucionados, están organizándose. Pero eso va a tener consecuencias, ¿no? Porque el Conga yo creo que es el punto de quiebre. Bueno, ¿no? yo te digo que la ley de consulta, si el gobierno insiste en aprobar, artículo 6, ese es el quiebre. Es otra conga, más congas. Más congas. Estoy totalmente seguro, ¿no? Porque implica un desafío total, una burla total a los derechos indígenas. Va a haber presiones internacionales y hay que recordar que los pueblos indígenas están anunciando libre determinación. O sea, si se aprueba, simplemente ellos aplican el 169, la libre determinación. ¿Qué significa la libre determinación? Bueno, un Estado dentro de otro Estado. Ellos deciden por su cuenta, ¿no? Porque la norma establece... Ahora, lo que usted ha dicho puede sonar, pues, ahorita muchos deben haber puesto los pelos de punta en los televisores de sus casas, pero eso está reconocido en la 169, acá está la libre determinación y acá está la Declaración de Naciones Unidas, ¿no es cierto? O sea, eso no quiere decir... que claro, que se van a independizar, no, de ninguna manera. No, aparte ¿no? Que es viable, no es viable, ¿no? Simplemente... Pero es un gesto, ¿no es cierto? Exactamente, y simplemente van a actuar en función... ¿Cuántas personas son comunidades indígenas en el país, en cantidad de gente? La población indígena en el Perú, a diferencia de lo que mucha gente dice que es una minoría, creo que Alan García decía que es una minoría premoderna. Premoderna. El filósofo del Perú hortelano, ¿no? La población indígena del Perú son 10 millones de habitantes, el 43% de la población. 8 millones de quechuas, 1,5 millones de aymaras. Mestizaje ya. Y 350.000, pueblos originarios. Y 350.000 indígenas amazónicos, que corresponde a 14 familias etnolingüísticas. O sea, la población indígena del Perú es una población muy fuerte, muy importante. Es imposible pensar en el desarrollo sin incorporar, sin la participación de esta población. Entonces se viene un asunto complicado, don Roger, porque lo que usted señala es... Digo, sí, el gobierno se pone en sus 13, insiste en aceptar la presión de las mineras, sí, Iván la Negra sigue diciendo que no sabemos quiénes son indios y que se pueden hacer 3 o 4... Claro, es una excusa, no eres tú, si eres... 3 o 4, él ha dicho en varias ocasiones que se pueden hacer varios reglamentos, no es necesario hacer un reglamento. Sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo van a hacer varios reglamentos? Bueno, lo ha declarado. ¿Pero por qué? Lo ha declarado en el comercio y es un debate donde estuve yo presente en la presentación de un libro de Flaxo. Él dijo eso, ¿no? No se necesita un solo reglamento, sino varios. Es más, yo formé parte de la primera comisión multipartidaria o multisectorial para discutir el reglamento, en representación del ministro Giesecke. Y ahí el representante del Ministerio de Minas dijo que no se necesita un solo reglamento, sino varios. A medida de cada problema. Exacto. Muy bien. Entonces, si el gobierno sigue insistiendo en esta hoja de ruta conflictiva, bueno, vamos a tener no una, sino varias vaguas, ¿no?
y los pueblos Bueno, que indígenas... nadie quiere en realidad, ¿no es cierto? Pero, o sea, bueno, yo te digo, o sea, Bagua como desencuentro, digamos. El presidente Humala es un fabricante de conflictos. Conga y ahora es la ley de consulta, ¿no? No es un fabricante de deudas, como en la obra literaria, es un fabricante de conflictos. Es decir, lo que está haciendo ahorita es sembrar vientos para cosechar tempestades. Los peruanos no queremos esas tempestades, ojalá que... pero si insisten en esta hoja de ruta conflictiva, lo vamos a tener, ¿no? Don Roger Rumril, yo le agradezco muchísimo su presencia esta noche aquí con nosotros. Se ha quedado en el tintero el tema de los curanderos, ya no lo podemos desarrollar ahora porque están esperando otro entrevistado, pero si usted gusta, conversemos más. La semana pasada ha sido asesinado otro curandero. Sí. Así que lo invito a que en un par de semanas pueda estar aquí nuevamente para hablar sobre ese tema de los curanderos tan interesante que está pasando, si usted gusta. De acuerdo, con mucho gusto. Muy bien. Le agradezco muchísimo su presencia esta noche, don Roger Rumril. Han escuchado ustedes a una de las autoridades más importantes de nuestro país en temas intelectuales y de conocimiento sobre la Amazonía y los pueblos originarios.